voy a, digamos, a compartir ahora la Vamos. pantalla que deseo presentar, que de cierta forma va a complementar un poco lo que presentó recientemente Carla, ¿ya? Que, que es como una idea introductoria a lo que es el Machine Learning, ¿ya? Específicamente, digamos, el aprendizaje supervisado. Digamos que para la gente que está entrando recién a este mundo, es como una parte introductoria para que vean más o menos qué es lo que se puede trabajar, qué es lo que se puede investigar, como tener una idea clara en qué consiste este ítem. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, básicamente aquí voy a presentar las ideas generales de lo que es aprendizaje supervisado. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere hablar de aprendizaje supervisado, imagínense que ustedes tienen un computador, una máquina, todo eso, y la idea es que si ustedes quieren hacer una pregunta al computador, y es que el computador le responda qué es, basado, digamos, a datos previos. Y bueno, ¿qué ramas, digamos, existen o importantes hay en el aprendizaje supervisado? Las ramas que hay en este ámbito son justamente lo que es regresión y lo que es clasificación. Ahora, la idea general, digamos, tanto en regresión como en clasificación, a grandes rasgos, que uno podría decir, es la siguiente. En cierta forma se define como la pregunta que se le hace al computador. Por ejemplo, imagínense ustedes que quieren hacer la pregunta ¿cuánto? Entonces, cuando uno hace la pregunta ¿cuánto? Estamos hablando de regresión. Y cuando uno quiere hacer la pregunta, digamos sí o no, estamos en el ámbito de clasificación. ¿Ok? Por ejemplo, en otras palabras, imagínense que ahí tienen ustedes el computador y alguien le dice, pregunta ¿cuánto? Y el computador estaría diciendo, digamos, algún número, y está diciendo, por ejemplo, 20. O puede decir otro número, si gustan hay una fracción, un valor, todo eso. Entonces ahí estamos hablando lo que es regresión. Ahora, si la pregunta, por ejemplo, es sí o no, el computador, en todo caso, te va a decir, por ejemplo, sí, o te puede decir no. Entonces, cuando eso te da la respuesta, estás en el ámbito de clasificación. Algunos ejemplos en donde aparece regresión. Un primer ejemplo podría ser en el precio de las acciones. Uno se podría preguntar por decir, ¿cuánto vale, basado en datos previos, obviamente, cuánto vale una acción, digamos, de aquí a mañana o de aquí a una semana y todo eso? Entonces, cuando uno se hace este tipo de pregunta, estamos en el ámbito de regresión. Por ejemplo, ahí estoy mencionando cuánto será el precio de la acción, digamos, el día de mañana, viernes 26, por ejemplo. Otro ejemplo relacionado a regresión está basado, por decir, determinar el precio estimado de una casa. Si uno quiere comprar una casa, entonces uno podría preguntarse cuánto será el precio de dicha casa con distintas características que uno quisiera comprarlo, ¿no? Y basado obviamente al mercado. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto será el precio, digamos, de aquí a un mes? Ahora, ejemplos de clasificación. En el caso de clasificación, por decir, uno se podría preguntar lo siguiente. En el caso de detección de email tipo spam o no spam. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es lo siguiente, ¿será que este email es spam, es no spam y todo eso? Y también el caso de reconocimiento facial. En ese caso, uno se preguntaría lo siguiente, ¿será que, digamos, en esa figura hay caras, no hay caras y todo eso? Entonces, tratando de analizar, por ejemplo, propiedades geométricas o distancias entre los ojos, la nariz o entre los ojos y la boca, entonces uno podría preguntarse si es que hay o no hay una cara en dicha foto. Otros ejemplos que uno podría presentar en este ámbito de clasificación, por ejemplo, también en la bolsa mismo también. ¿Será que yo puedo comprar alguna acción o puede ser que no compre una acción de una determinada empresa? Entonces sería una pregunta que uno podría, digamos, preguntarse en este ámbito. También en el ámbito de medicina, también, digamos, es importante lo que es clasificación. Si uno tiene un conjunto de datos, digamos, de algunos pacientes, entonces uno se podría decir, por ejemplo, basado en el historial o basado, digamos, a algunos síntomas y todo eso, uno se podría preguntar, en este caso particular, si es que tiene cáncer o no tiene cáncer. ¿Qué más? Otros ejemplos de clasificación. El caso un poco más general, ya no considerando dos opciones, sino más opciones, por decir en biología, la clasificación sería tratar de determinar, basado en datos previos, a dónde pertenece una nueva especie. Es decir, puede ser que pertenezca aquí, pertenezca acá y todo eso. De igual manera, por decir ahora que estamos en esta cosa del coronavirus y todo eso,
Entonces, basado en estos previos, la idea sería determinar a qué pertenece, por ejemplo, esta persona, está asociado a este rostro, acá también determinar que esto, a qué pertenece esta persona, que estaría asociado a esto. Entonces, también tiene su aplicación en el reconocimiento facial, y mucho también se utiliza esto en lo que es la seguridad también. Ahora, hay ejemplos en los cuales se puede considerar tanto lo que es regresión como también clasificación. ¿Cómo así? Por ejemplo, en los autos autónomos. En los autos autónomos, para el caso de regresión, uno se podría preguntar cuál es el ángulo del timón, cuál es la velocidad, cuál es la aceleración, ¿no? Que uno estaría involucrado acá. Y, por ejemplo, en el caso de clasificación, la pregunta sería, ¿será que hay algún peatón al frente del auto? ¿No? Y bueno, y otra cosa interesante que mucho, digamos, uno trata de ver, por decir, es recomendaciones de videos, en particular, digamos, YouTube, o podría ser también Netflix, todo eso. Si a ustedes, por decir, les llega alguna recomendación de algún video o de alguna película en Netflix, todo eso, entonces lo que está detrás es lo referente a lo que es clasificación y regresión. En regresión, por decir, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo va a ver el usuario este video? Y en el caso de clasificación, ¿será que el usuario va a hacer clic en este video? Entonces, observarán, digamos, los distintos tipos de aplicaciones que existen, ¿no? Tanto en este caso particular, análisis en aprendizaje supervisado. Ahora, como un ejemplo para motivar, digamos, esto, no sé si habrán visto esta película que se llama El caso Sully de la hazaña de Hudson. Aquí les voy a compartir una parte de un video que lo pueden encontrar aquí, que acá está el link para que puedan revisarlo, y para hacer un pequeño comentario referente a esto. Quiero traer a colación un caso de un aterrizaje de un avión, un caso que se hizo público, incluso se llevó al cine, donde el avión partió del aeropuerto de Nueva York. Al salir del aeropuerto de Nueva York, fue impactado por un grupo de aves. El piloto perdió los dos motores y tuvo que tomar una decisión. La decisión del piloto fue aterrizar en el mar, es decir, un amarizaje, y ese amarizaje hizo que se salvaran las 150 personas junto con la tripulación. Sin embargo, cuando la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos fue a hacer la revisión del caso, a ver si el piloto había tomado una decisión correcta o una decisión errada, se dieron cuenta de que si la decisión hubiera estado supeditada a una máquina, a una computadora, si hubiese simulado cuál era la mejor decisión, la máquina hubiera decidido devolverse al aeropuerto de La Guardia en Nueva York, después de una revisión exacta de los algoritmos que decían que la decisión más correcta era devolverse al aeropuerto, dado que la decisión exacta fue la decisión que tomó el ser humano, en este caso el piloto. Fíjense que aquí hay uno de los dilemas en cuanto a dejar la decisión totalmente a los ordenadores o a las computadoras y dejar la decisión tomada por un ser humano. Bueno, ¿qué podemos comentar un poco con respecto, digamos, a lo que acabamos de escuchar? Básicamente es que, si es que ustedes vieron, repito, la película, se dan cuenta de que en la simulación no consideraron algunas situaciones. Entonces, cuando uno quiere hacer un buen modelo, buena predicción, entonces hay que procurar considerar todas las características que uno pueda tener. Entonces, en este caso de aquí, lo que no se consideró, por ejemplo, fue el tiempo de reacción o el factor humano. Entonces, cuando ya hicieron la nueva validación en su modelo, justamente se dieron cuenta de que el avión no tendría que haber regresado, o sea, no debería haber regresado al aeropuerto, sino tendría que haber alguna maniobra como hizo en este caso el piloto. ¿Ok? Entonces, presentemos ahora, digamos, como la idea en cada situación, en caso de regresión como en clasificación. En el caso de regresión, imagínense ustedes que tienen un conjunto de casas distribuidos de la siguiente manera. La idea de regresión es la siguiente, en un contexto, digamos, lineal, por ejemplo, decir, tratar de construir, por ejemplo, una carretera lo más cercano posible a cada una de las casas. Hay mecanismos o hay modelos que me van a permitir realizar eso. Eso es como la idea general en regresión lineal. Ahora, si esas casitas que yo puedo tener, imagínense que ahora yo lo ubico como puntos, entonces la idea principal en regresión es tratar de construir esa recta
de tal manera que cada de estos puntos sean lo más cercanos posibles. ¿Ok? Ese es como entonces a grandes rasgos la idea de regresión. Y en el caso de clasificación lineal, en el caso particular en el que uno tiene dos conjuntos, ¿ya? Digamos el caso binario, ahora esto de acá se podría extender una idea un poco más general cuando uno tiene ya más de dos clases o más de dos conjuntos, ¿ok? Entonces la idea es que si yo tengo, por decir, estos conjuntos de datos, es tratar de construir una línea recta que me separe, digamos, estos dos conjuntos. Entonces, una recta que podría ser es la siguiente. Ahora, se construye esa recta teniendo en cuenta, por ejemplo, algunos bordes. Este borde que aparece aquí y este borde que está acá. Entonces, se trata de encontrar esta recta de tal manera de que el margen que aparece acá sea lo más grande posible. Ahora, hay modelos, digamos, que tratan de mejorar justamente este enfoque, pero este es el enfoque, digamos, como inicial que aparece en el caso de clasificación lineal. Ahora, esto sería como lo ideal que uno esperaría cuando uno tiene un conjunto de datos, pero en la práctica uno no tiene eso. Puede ser que el dato que aparece aquí de este color azul, puede ser que esté por este lado, y este dato que está aquí puede ser que aparezca por el otro lado. ¿Ok? Entonces, eso ya es lo que aparece en la práctica. Pero lo ideal sería esto, pero eso nunca pasa. Como un ejemplo para entender un poco más con respecto a lo que es clasificación, imagínense que uno quiere hacer una detección de tipo spam. Entonces, imagínense que uno tiene dos tipos de correo que llegó, digamos un correo tipo spam y un correo no spam. Entonces, en el caso del correo no spam, imagínense que llegó, digamos, un correo corto, de esta manera, que diga, hola, la reunión es el día jueves, saludos. ¿Ok? Entonces, eso es un email no spam. Pero imagínense que llegó otro tipo de correo, de esta forma que dice, compre gratis, barato, reclame su premio, reclame ya. Entonces, esto lo estamos clasificando como tipo spam. Y bueno, la pregunta, digamos, que uno se podría preguntar, ¿qué tipo de regla voy a poder utilizar para poder detectar si es que un email es spam o no spam? Entonces, por ejemplo, y ahí lo que yo me estoy, ¿cómo se llama?, preguntando, ¿qué propiedades son más comunes en los emails spam? Como observarán aquí, ¿cuáles son las propiedades? Por ejemplo, la palabra reclame está apareciendo dos veces. ¿Qué más? Hay errores, ¿sí?, en la escritura. Entonces, eso, digamos, debemos de considerarlo para tener en cuenta en la clasificación de los emails. ¿Ok? Entonces, ahí aparece lo que acabo de mencionar, la palabra reclame se repite. Hay errores, por ejemplo, en la palabra barato, justamente acá está con 0. Premio, en lugar de E está el número 3. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que debemos tener en cuenta para realizar, digamos, la detección de si es que un email es spam o no es spam. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, eso, la idea es tratar de construir un clasificador que me permita distinguir entre los emails. Y para eso necesito ya definir algunas posibles reglas, de tal manera, digamos, que pueda utilizar, por ejemplo, palabras que se repiten, o considere los errores de escritura, o en su defecto que considere ambas cosas. ¿Ya? Y bueno, podría ser, digamos, otras cosas y situaciones también. Pero, por ejemplo, considerando algunas reglas posibles que uno podría tener en cuenta. Algunas posibles reglas. Digamos la primera regla. Si el email tiene la palabra reclame, entonces el email es spam. Si no, vamos a decir que no es. ¿Ok? Otra regla posible podría ser la siguiente. ¿Qué pasa si el email tiene dos errores de ortografía? Entonces, es spam. Caso contrario, no es spam. Ahora, vamos a tratar de mezclar eso. ¿Qué pasa si el email tiene la palabra reclame dos veces y tiene tres errores de ortografía? Entonces ahí vamos a decir que es spam. Si no, vamos a decir que no. Y otra regla que podríamos considerar es la siguiente. Si el número de veces que aparece la palabra reclame más el número de errores de ortografía es mayor que algún número, digamos, por ejemplo, 4 puse aquí, entonces estamos tratando con un email que es spam, ¿ok? Y ahora, si es que el caso no cumple, entonces estamos diciendo que no es spam. ¿Ok? Entonces, eso, como repito, son algunas reglas posibles que uno podría considerar. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar en cuenta algunas de estas reglas para tratar de definir el clasificador apropiado teniendo en cuenta esto. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar considerando lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen aquí una recta, ¿ya?
donde aparecen aquí estos números, que son, de cierta forma, las veces que aparece la palabra reclame. Entonces, por acá decir, hay email que solamente no tienen ninguno, aquí uno, aquí dos, tres y todo eso. ¿Ok? Entonces, recuerden la parte inicial que yo mencioné, ¿ya? Cuando uno le pregunta al computador, la idea que el computador debe tener datos previos, que lo llamamos de cierta forma datos de entrenamiento. Entonces, imagínense que tengo esta cantidad de emails, 5 emails, que no tienen esta palabra reclame. Entonces, imaginemos que ahora tenemos 4 emails, en los cuales los azules son los que no son spam, el rojo lo que es spam, y justamente todo esto sí me tiene la característica que aparece o que tiene la palabra reclame. Y así, en el segundo caso estoy considerando 4 emails, ¿ya? Que son no spam, pero contienen la palabra reclame. Y así, considero, digamos, todo eso conjuntos. Por ejemplo, aquí, todo lo que están, nuevamente repito, todo lo que están con rojo son emails spam, que en este caso tiene 5 veces la palabra reclame. Por lo tanto, si uno tiene en cuenta estos conjuntos, que estaremos en el caso unidimensional, la idea sería tratar de construir un clasificador o una recta que me permita distinguir si es que un nuevo correo es spam o no spam. Entonces, basado en esto, uno podría construir, por ejemplo, este separador o esa línea, y con eso poder distinguir si es que un email es spam y si un email es no spam. Ahora, como repito, eso es en el caso unidimensional y la regla aquí sería la siguiente. Si la palabra reclame aparece 3 o más veces, entonces estamos diciendo que es un spam, caso contrario, no spam. Ahora, esto también podemos verlo, digamos, en otra dimensión, pero para eso vamos a considerar este conjunto de emails. Imagínense que ustedes tienen todo este conjunto de email con estas siguientes características. Que digamos que este email contiene la palabra reclame 4 veces, tiene 3 errores de ortografía, este email tiene la palabra reclame una vez, esto tiene 2 errores de ortografía y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí la pregunta es la siguiente. ¿Qué regla podríamos ocupar para poder clasificar, ¿no?, entre emails spam y email no spam? Entonces, por ejemplo, una alternativa sería la siguiente. Sumar la cantidad de veces que aparece reclame más la cantidad de errores de escritura. Entonces, si uno toma en cuenta eso, por ejemplo, aquí en el primero, si sumamos eso, nos dará una cantidad que será 7, y eso nos estaría dando lo siguiente, esos valores. ¿Ok? Entonces, ya formé, digamos, estos valores de acá, y ahora, por ejemplo, estos puntos que estoy considerando tanto la palabra reclame y también los errores de ortografía, ahora lo vamos a considerar la siguiente regla. Si el número de veces de reclame más el número de errores es mayor que 4, entonces es spam. ¿Ok? Ahora, esto, por ejemplo, viéndolo o visualizándolo en el caso de bidimensional, en el caso de R2, poniendo aquí en el eje horizontal la veces que aparece reclame y aquí los errores, entonces observarán que, por ejemplo, aquí puse que este email que es spam tiene la palabra reclame 2 veces, errores 4. Por ejemplo, la palabra reclame 4 veces, errores 1. En el caso de email no spam, por ejemplo, este de acá tiene la palabra reclame 2 veces, errores una vez. Aquí una vez la palabra reclame, 2 errores. ¿Ok? Y teniendo en cuenta eso, la idea es tratar de construir un clasificador que me separe eso. Y bueno, y el clasificador que uno podría construir es este. Entonces, con este clasificador voy a poder distinguir si es que un email nuevo es spam o no spam. Entonces, por ejemplo, bueno, y ahí está la regla que ya les había mencionado hace un momento. Entonces, ahora imagínense que llegó un email con esta característica, que tiene la palabra reclame una vez y tiene un error de ortografía. Entonces, teniendo en cuenta esto, este clasificador, podemos entonces decir que ese email se va a ir ahí. Es decir, lo estamos clasificando como no hay spam. Ahora, imagínense que llegó, digamos, otro correo con la característica de que aparece 4 veces la palabra reclame y 2 errores de ortografía. Entonces, en esa situación estaríamos clasificándolo como no spam. Ahora, puede pasar, digamos, que en el proceso de clasificación que uno está haciendo aquí o en el proceso de regresión se cometan errores. ¿Ok? Eso puede pasar. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, otra cosa que podemos mencionar aquí es
lo siguiente. Si ustedes observan aquí, en esta parte, aparece esta recta. Y la pregunta es, ¿no? La pregunta natural. ¿Cómo construir esa recta? O en general, ese hiperplano. Porque observen que aquí solamente estamos considerando esto, ¿no? La palabra reclame, número de errores. Pero alguien podría decir, ok, yo puedo considerar otra consideración, sí. Pero tendría que verlo ya no en el caso bidimensional, sino tendría que verlo en el caso tridimensional. Y así, considerando más cosas, tendría que ir aumentando la visualización en donde yo quiero verlo. Por eso es que ya estoy hablando algo más general, ya no de una recta, sino de un hiperplano. Entonces, típicamente lo que se hace, por ejemplo, son considerar modelos de optimización. ¿Ya? Hay distintos modelos, como los modelos básicos y todo eso, que me permiten construir este hiperplano. Ahora, los modelos que uno podría considerar mucho dependen de la naturaleza de los datos. Y justamente por aquí hay algo que había leído en la pregunta que se hicieron por ahí. Por ejemplo, los datos que uno podría hacer es que aparezcan con ruido. También, digamos, hay presencia de outliers, ¿sí? También hay presencia de que incertidumbre en los datos. Entonces, cada modelo, digamos, trata de solucionar cuando hay presencia de este tipo de datos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos investigando? Nosotros estamos investigando lo siguiente, tratando de proponer nuevos modelos de optimización que sean primero capaz de mejorar la clasificación. Y no solamente eso, sino que aborden la naturaleza de los datos. Es decir, si hay datos con presencia con ruido, tratar de adecuar o construir un modelo adecuado para esto, o un modelo asociado o que considere la presencia de outliers o datos que considere incertidumbre. Por ejemplo, en caso particular, uno podría considerar un modelo que involucre, que justamente nosotros investigamos, es lo siguiente. Típicamente lo que estamos considerando nosotros la investigación es esto. Los modelos que consideren el falso negativo y el falso positivo, que se conocen como errores de tipo 1 y errores de tipo 2. Por ejemplo, imagínense aquí en la gráfica que ustedes están viendo acá, en el error de tipo 1, el doctor a esta persona le dice, ¿sabe que usted está embarazado? Obviamente que hay un error ahí. Y en el otro tipo de error, tipo error 2, la doctora le dice justamente a la señora, ¿no? Usted no está embarazada, y obviamente que está embarazada, ¿no? Entonces son errores de esos que pueden pasar. Y bueno, la idea es que estos errores, por ejemplo, en este caso más particular, sea lo más pequeño posible, ¿sí? Entonces, en esto, digamos, hay problemas. Entonces, en esto, la idea es que sea lo menor posible, ¿ok? Ahora, un caso práctico que los podría mostrar, ya a grandes rasgos, no quiero entrar mucho en detalle, es lo siguiente. Una aplicación a la identificación de especies pelágicas. Esto, digamos, lo pueden, por ejemplo, observar en este artículo que ustedes observan ahí, ya publicado en 2013, en donde utilizamos la máquina de soporte vectorial o Super Machine con incertidumbre para la identificación de cardúmenes, que en este caso se ha considerado 3, anchoveta, sardina común, puré, ¿ok? Y para eso, para hacer esta respectiva identificación, que son en este caso 3 especies, por lo tanto estaríamos utilizando clasificador, ¿no?, de multiclase que se conoce. Aquí lo que se utiliza son datos, por ejemplo, de descriptores morfológicos, batimétricos, energéticos y de posición espacial. Y todo esto, digamos, ha sido, digamos, recolectado en el siguiente artículo, ¿ya? Un artículo, digamos, de unos colegas que ellos utilizaron, por ejemplo, los Super Machine y también lo que son las redes neuronales para hacer esta identificación. En cambio, nosotros hicimos la aplicación de los Super Machine, pero utilizando incertidumbre en los datos, ¿ok? Y bueno, aquí les muestro, por ejemplo, algunos datos para que puedan tener idea con respecto a lo que contienen, ¿no?, cada dato. Digamos, con respecto a morfológico, batimétrico, energético, posición espacial. Y una gráfica con respecto a estos descriptores, ahí pueden ver el barquito y el área, lo que significa cada uno de ellos. Y por ejemplo, para que tengan una idea de lo que nosotros obtuvimos, solamente presentándoles este resultado, por ejemplo, de esta cantidad de datos de 98, que son de anchoveta, el modelo me trató de identificar que 83 son anchoveta, que 3 son jurel, 12 sardina,
de las 27, por ejemplo, me identificó que 25 son jurel, 2 anchovetas, 0 sardina, y en el caso de sardina, que son 103 datos, los supo identificar de esta manera. Y estos son los porcentajes, ¿ya?, de aproximación o de que, digamos, obtuvo el modelo. Si ustedes se dan cuenta, en promedio obtuvo como 90,6%, que en cierta forma mejora, digamos, los otros modelos. Entonces se dan cuenta, digamos, que cuál es lo referente con respecto a utilizar los modelos para lo que es la predicción, ya que en este caso es la clasificación. Información con respecto a las publicaciones que uno tiene o a lo que uno está investigando, pueden, por ejemplo, revisar en esos links, y cualquier información o cualquier consulta sobre lo cual lo estoy trabajando últimamente, podrían, por decir, escribirme al correo electrónico que aparece ahí en la pantalla. Bueno, eso sería, digamos, a grandes rasgos con respecto, digamos, a lo que es una introducción al aprendizaje automático, en particular el justamente supervisado, ¿no? Ok, muchas gracias, Julio, por esta presentación. Pasamos a la ronda de preguntas. Carla, respecto a tu charla, hay una pregunta que quiero hacer, que se lo puede responder someramente, que hay mucha gente que está iniciándose en esto del aprendizaje automático, Machine Learning. ¿Qué para ti debería tener? Tú mencionaste las herramientas de visualización, un buen curso de Machine Learning, ¿qué estructura, grosso modo, debería considerar? Sí, hay dos cositas. Por un lado, es importante cada una de las etapas que tiene esto, como les mencioné al principio, desde el hecho de entender los datos ya, todo lo que sea la limpieza, como mencionaba también Julio, y luego también, una vez que se entiende todo esto, uno que pueda tratar de entender cuáles son los mecanismos y los métodos que existen para el aprendizaje, ya sea supervisado, no supervisado, qué tipo de tecnologías hay, qué algoritmos hay. Y luego de eso, obviamente, tratar de sacar conclusiones y ver si, por ejemplo, los mecanismos que tenemos automáticos son buenos, pueden llegar a detectar, y muchas veces es muy necesario que exista alguien, alguna contraparte, que nos pueda indicar si efectivamente lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Entonces, en cierta parte, siempre yo trataría de pensar de que primero necesitamos de alguna forma tener alguna estructura, ¿ya?, arquitectura que pueda procesar esa cantidad masiva de datos. Existe mucho el concepto que muchos habrán visto de lo que es Amazon Web Service, pero muchas veces nos alcanzan con las cosas que tenemos hoy en día en un computador y podemos llegar a procesar esos datos. Una vez que tenemos esa arquitectura que me permite procesar esos datos, el siguiente paso es obviamente el preprocesamiento. Entonces, ahí necesitamos entender mucho el tema de la matemática, de cómo vamos a juntar los datos, cómo vamos a limpiarlos, ¿ya? Entonces hay una gran etapa, y yo creo que es la etapa más fea, digamos, para uno como investigador, para los alumnos, es que tienen que todos esos datos que vienen tan sucios, porque la mayoría vienen sucios, tratar de entender sin cegar esos datos, ¿ya? Sin decir, elimino esto porque no me conviene, ¿ya? Tratar de limpiar. Una vez que uno tiene esos datos limpios, ya pasa la etapa de tratar de ver qué algoritmo me puede ayudar, o a clasificar, o a entender cómo puedo marcarlos a través de estos diferentes layers, ¿ya? O qué mecanismo me puede ayudar a identificar, por ejemplo, si algo es fraudulento o no es fraudulento, ¿ya? Entonces existen todas estas ideas y teorías ya, también que se llevan a la práctica, diferentes algoritmos que nos van a poder ayudar a procesar esta información y tratar de sacar resultados. Y luego, obviamente, la siguiente etapa es, obviamente, no usar un solo mecanismo, porque si yo digo, bueno, voy a hacer un estudio y voy a usar solo Deep Learning y no lo contrasto contra nada más, también es algo ineficiente. Existen muchos métodos y uno debería probar todos esos métodos para poder comparar. ¿Ya? Obviamente hay algunos mejores que otros dependiendo del dominio. Y una vez que uno tiene eso, yo volvería a tratar de visualizar con estos datos limpios y todo, y una vez que tiene los algoritmos, para tratar de entender y tratar de empezar a sacarle el valor, que obviamente es más fácil sacarle el valor a los datos cuando están representados a través de una gráfica. ¿Por qué? Por algo, en realidad, cuando uno como programador no presenta números, uno va a hablar con el gerente y uno le presenta gráficos, porque la persona no entiende algoritmos, no entiende de números,
no es que no entiende, sino que es mucho más fácil con una visualización mostrarle qué es lo que está pasando en la realidad. Hay una consulta que hicieron ahí que me llamó mucho la atención, que es importante, es sobre dónde se consiguen esos datos, si yo los puedo comprar o no. Nosotros tenemos un curso en particular en la universidad que es el curso de almacenamiento y procesamiento masivo de datos, que es Big Data al fin y al cabo, que lo que le pedimos a los alumnos es que busquen bases de datos. Hay muchas bases de datos que son abiertas, ¿ya? Es decir, que uno puede tratar de aprender con esto y hay muchas bases de datos simuladas también que me ayudan a tratar de empezar a entender un poquito más de esta área y empezar a jugar con estos algoritmos. Ahora, muchas veces cuando uno ya empieza con estudios reales, por lo general uno hace un pacto con una empresa determinada. Por ejemplo, el ejemplo que les mostré es una empresa determinada que nos entregó datos de un periodo de 3 a 4 años, ¿ya? Entonces es importante también buscar ejemplos que sean reales y ejemplos que no sean cegados. Muchas veces han pasado casos, ¿ya?, en donde la gente ha tomado una parte, ya tomó datos de una red social, ¿ya? Y puede ser que no toda, o sea, un gran porcentaje de gente no use las redes sociales, entonces yo no puedo sacar conclusiones si sé que hay partes de que no estoy tomando en conjunto. Así que hay que tener mucho cuidado de las bases de datos, de dónde me entregan, y si en realidad no hay un juego previo en esas bases de datos para poder manipular. Sí, justamente fue Sebastián que hizo esa pregunta de dónde encontró estos datos. Por lo general uno trabaja con empresas o trabaja asociados a algún, cuando son casos reales, que son casos buenos y donde uno le ve como el sentido a sentirse un poco de que uno no está haciendo solamente investigación teórica, sino que está haciendo aplicaciones. Es que, claro, uno en realidad consigue estos datos de alguna asociación, muchas veces las empresas entregan estos datos pero los anonimizan, es decir, que pasan por un proceso. Cuando hemos estudiado, por ejemplo, fraude telefónico, hemos tenido datos de Telefónica y hemos sabido cuáles personas en realidad cometieron un fraude y cuáles no, las teníamos etiquetadas y todo, sabíamos en realidad con qué estábamos tratando, pero nunca supimos en realidad, o los alumnos, por ejemplo, que trabajaban en eso, nunca supieron en realidad los números de teléfono real, ¿ya? Claro, entonces hay un proceso por debajo que uno oculta, anonimiza esos datos, para que esos datos tampoco puedan ser perjudiciales. O sea, hay muchos problemas, por ejemplo, cuando uno trabaja con datos médicos. ¿Por qué? Porque hay una cierta confiabilidad en los datos. Claro. Entonces, muchas veces, o uno firma algún acuerdo confidencial, o en realidad, para aprender en la primera etapa, uno lo que hace es buscar en diferentes bases de datos que existen, ¿ya?, estos datos. Ahora, hay muchos datos que son abiertos, por ejemplo, con el tema de la pandemia de COVID o algo, todos los días el gobierno y las diferentes partes del mundo están entregando la cantidad de datos, ¿ya? Muchas veces puede ser que estos datos tengan algún tipo de sesgo o no, pero en realidad Carla, puedo empezar a jugar un poco con estos datos. Sí, en ese sentido, Julio Sandoval hace esa pregunta, que este mismo procesamiento ¿se puede usar para datos, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19? Esa es la pregunta que nos hace. Claro, lo importante es entender el dominio, entender el vocabulario que están hablando, porque, de vuelta, no es lo mismo hablar de la pandemia que hablar de lo que les decía el ejemplo del servicio al cliente, ¿ya? Claro. Los datos son distintos, cómo uno entiende estos datos, qué importancia les pone, porque cuando uno hace este proceso de la fase de preprocesamiento, uno lo que tiene que hacer es elegir como variables, que se le llaman como partes claves, ¿ya? Si yo quiero saber si, por ejemplo, le puedo dar un crédito o no a una persona, yo tengo que decir, primero, la edad es algo que realmente es importante, porque en base a la edad yo puedo decir, si una persona menor de 18 años, jamás le voy a dar un crédito, ¿ya? Claro. Pero si estoy tratando con una persona en un rango entre los 18 y los 30 años, esto porque uno por ahí tiene cierto conocimiento, ¿ya? Y es una persona que se encuentra estudiando en la universidad, ¿ya? Entonces necesito, por ejemplo, la edad, si está estudiando en una universidad. Esos son los puntos claves que yo tengo que empezar a detectar de qué es la información que para mí es relevante. Y hay columnas, digamos, o datos, o variables, que uno directamente las va a eliminar. Si yo estoy estudiando si darle o no crédito a una persona, puede ser que el tema, como temas tan conflictivos como el sexo, el género, digamos, digamos, si una persona es de cierta raza o algo, estos datos se eliminan. ¿Por qué? Porque en general no se deben tomar estos datos como entrada para evaluar si yo voy a dar o no un crédito. Pero sí es importante saber si estudié en una universidad, por ejemplo, ¿por qué? Porque de esa forma yo puedo decir, bueno,
voy a decir que va a tener cierto trabajo, o es una persona que en realidad está trabajando de manera independiente, ¿ya? Y en ciertas veces, muchas veces los datos nos dan información que me ayudan a decidir de manera correcta si hago o no hago cierta algo, ¿ya? O por ejemplo, con datos de COVID, yo puedo saber si una persona es más propensa o menos propensa a tener la enfermedad o no, a tener ciertos síntomas, ¿ya? O ser asintomático. Entonces, en base a eso, por la edad, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿ya? Por ciertos problemas respiratorios o no, uno puede decir, bueno, estos datos para mí realmente son relevantes, entonces yo tengo que tener estos datos y los tengo que conseguir. Y hay otros datos que no me interesan, ¿ya? Y los elimino. Claro. En ese sentido, sí, ahí, como última pregunta, siguiendo el chat, para no extendernos tanto, si puedes hablar un poquito más de los outliers. Jeremy pregunta si los outliers en tu trabajo, ¿en qué consistían? Si los Muchas veces outliers tienen son que ver ventas, con... hasta qué punto cliente que más sí, compra, ¿quién es el sí. outlier? ¿Qué es un outlier? Para En clarificar. realidad, por ejemplo, muchas veces tienen que ver con errores por lo general de tipeo. Cuando uno trabaja en texto, muchas veces uno comete errores o también, muchas veces tampoco son errores. Pensemos que si nosotros tomamos datos de Twitter, por ejemplo, en Twitter nos dan una cierta cantidad de palabras. Entonces muchas veces la gente comete, o sea, por ejemplo, pone la palabra BKN para decir bacán, ¿ya? Entonces hay muchas palabras que en realidad se acortan o ponen en realidad emoticones, ¿ya? Entonces, en realidad todo eso uno lo tiene que procesar y lo tiene que sacar de cierta manera. Ahora, estos outliers, digamos, que pueden aparecer en procesos importantes son puntos que uno en realidad lo que hace al principio, porque son tantos datos que uno no puede entender, es lo hace de manera gráfica. Entonces, cuando saca una cierta visualización, ¿ya? Se da cuenta que en el centro están todos los puntos acumulados y hay ciertos puntos en otros lugares, ¿ya? Que están totalmente dispersos y que no tienen nada que ver. Y por lo general, estos puntos se deben o que fue un mal ingreso, por ejemplo, si son datos, valores, digamos, fue un ingreso, o muchas veces, a veces también podemos encontrar como, por ejemplo, palabras positivas, negativas o algo, y que hubo una cierta ironía en esas palabras. Alguien me puso entre comillas, estaba buenísimo, y en realidad era que él estaba extremadamente mal. Entonces, hay cosas que el computador a veces no va a entender y no va a poder comprender de manera exacta. Y muchas veces estos outliers me permiten entender que hay palabras que están totalmente lejanas a mi grupo en general. Sí, gracias. Gracias, Carla. Para Julio, la pregunta que nos hicieron es, en el caso del ejemplo de YouTube que entregaste, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere si la mayoría de los videos son cortos o relacionados o no? Esa es la pregunta que hace Sebastián Muñoz. ¿A qué se refiere con tu ejemplo de YouTube? Sí, básicamente, digamos, el computador te trata, digamos, de mostrar o recomendar un video si es que la cantidad que tú has visto es, digamos, en tiempo prudencial. Si es muy corto, digamos, segundos, no te va a recomendar eso. ¿Cómo puedes repetirme eso último? Ah, no, lo que pasa es que si el video, por ejemplo, es muy corto, entonces eso no te va a recomendar YouTube. Digamos, tiene, no sé, unos segundos, 30 segundos, por decir, no te lo va a recomendar. Claro, sí, eso es cierto. Una pregunta ahí para todos. ¿Cuál puede ser la utilidad a corto plazo para las pymes chilenas? Yo creo que esto es más para Carla. ¿Hay posibilidad de aplicar esto con los recursos limitados que ellas cuentan? Yo creo que en realidad el tema es que la mayoría de la primera pregunta que uno se tendría que hacer es que si las empresas están guardando estos datos y estos datos tienen un cierto valor. Por lo general, hace 2 o 3 años ya que las empresas guardan todo lo que tienen. Ahora, el tema es que ojalá tengan una persona que pueda empezar a sacar. Hay diferentes etapas, al menos tendríamos que tener lo que se le llama una estadística descriptiva de qué tipo de datos tenemos. Hay diferentes fases, ¿ya? Después del análisis, uno empieza a ver si puede empezar a sacar, a tomar ciertas decisiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que las empresas están preparándose, están guardando muchos datos y ahora hay que empezar a invertir. O sea, aquí hay varias ideas. Acá se necesita gente que entienda de matemáticas, gente que entienda de computación, gente que entienda sobre la industria y el negocio, ¿ya? Obviamente necesitamos gente especialista en ese dominio. Entonces, todas estas personas con diferentes conceptos necesitan
agruparse para poder hacer un proceso y tratar de sacarle valor. Con respecto a eso, en realidad yo creo que las empresas se van a ir preparando. No hay muchas empresas hoy en día, al menos en Chile, que estén haciendo toda la parte de que se le llama, y que es la gran era del analytics, pero creo que todos quieren ir hacia allá, ¿ya? Es algo que la gente se está dando cuenta de que si no invierte en tratar de entender dónde está el valor de los datos, ¿ya? Está perdiendo muchas oportunidades. Y por eso que el tema del texto a mí me fascina, porque uno antes no se daba cuenta lo que la persona, en realidad el cliente que toma ese servicio y ese producto, está pensando, ¿ya? Y al fin y al cabo, si una persona piensa que realmente, el 90% de las personas piensa que el producto es malo, tengo que tomar esa información y hacerme cargo de ello. Claro, en ese sentido, o sea, cuando se habla del sarcasmo, ahí ya no deberías considerar una palabra, sino tal vez grupos de palabras para poder entender si algo es sarcasmo o no. Eso es la pregunta que me acaban de hacer. Claro, sí. Cada vez o sea, hay que pensar que hay diferentes mecanismos y diferentes enfoques. Muchos de ellos, los primitivos, digamos, entendían palabras por palabras. Hoy en día hay enfoques que lo que entienden es la frase completa, la oración completa, y logra entender por qué, porque han sido entrenados con muchísimos datos, ya, que no tengan que ver con el dominio, que tuvieron un proceso en donde pueden analizar una oración completa, para un lado, para el otro, tratar de entender cuál es el sustantivo, cuál es el adjetivo, y tratar de esa forma entender el contexto general, ¿ya? Entonces, en base a eso, uno en realidad puede darse cuenta. El tema del ironismo todavía es un poco difícil para el computador, ¿ya? Porque el computador no puede ver cara. Ahora, claro, si yo pongo ciertos emoticons o algo así, yo puedo tratar de entender. Sí. Y lo otro que se hace mucho es el análisis como de sentimientos, que uno puede saber en base a un cierto comentario si la persona está enojada o no está enojada. Entonces, si la persona está enojada e hizo comentarios, estuvo excelente, uno puede detectar que en realidad hubo un ironismo en esa frase. Claro. Porque la frase es negativa. Claro, y hay un enojo. Claro. Sí, bueno, finalicemos con una pregunta para los dos, porque hay dos personas que preguntaron sobre redes neuronales. Una pregunta sobre, más o menos se puede hablar un poquito de red neuronal que interpreta textos, y para Julio una red neuronal de cómo puedes utilizar redes neuronales en predicción, por ejemplo, del clima, nos dicen. ¿Sí? Entonces, terminemos con esas dos preguntas, si les parece. La primera sería para ti, Carlos, que es de la red neuronal para texto. Si puedes hablar un poquito más, y para Julio, si puedes hablar un poquito más de redes neuronales ya en otros contextos. Sí, hay que entender varias cosas. El primer punto es de qué manera yo le doy la entrada a mi red neuronal. ¿Qué es lo que le voy a dar como entrada? Si le voy a dar frecuencias de palabras, de la aparición de una palabra, o le voy a dar el texto completo. En base a eso, lo que uno termina pasando es, los típicos ejemplos son que uno le manda en diferentes lenguajes, o le manda una imagen o algo, y el algoritmo, digamos, puede tratar de buscar similitudes entre palabras, y en base a eso lograr hacer una clasificación. Obviamente hay diferentes clasificaciones, entonces yo puedo decir, bueno, si es una clasificación binaria, es o no un animal, y en base a eso yo busco características. Ahora hay que pensar que estas redes neuronales ya tienen un proceso de aprendizaje en donde uno le va diciendo si efectivamente aprendió correctamente o no. Es como el típico ejemplo es el de un niño. Un niño cuando va creciendo, de a poco va aprendiendo y uno dice sí, es o no es, sí, y entonces va alimentando. Entonces, en todos estos procesos que nosotros hacemos, como yo les comentaba en el ejemplo que tuvimos, existía una persona experta en el dominio que pudo clasificar esa red neuronal. Entonces, en cierta forma nosotros teníamos los resultados y sabíamos efectivamente cómo se clasificaban cada una de esas palabras. Entonces, lo que uno hace es tener toma la cantidad total de los datos, agarra un cierto porcentaje, el 70% o algo, entrena esa red neuronal y se verifica qué tanta exactitud hay con lo que yo manualmente sé que se hizo. Entonces, en base a eso uno dice, bueno, hace correcciones y la red neuronal va aprendiendo. No, tú clasificaste esto de una forma, pero es de otra, ¿ya? Y luego que se tiene toda esa fase de entrenamiento, uno puede decir, bueno, ahora pruebo con los otros datos que no probé, ya para no, digamos, no meter los mismos datos, a ver si puedes clasificarlos de manera correcta.
y cuando los clasifica de manera correcta, ver cuál es el acierto, ¿ya? Clasificó el 70%, clasificó el 90%, menos del 60% sería una mala clasificación, ¿ya? Entonces, en base a eso va aprendiendo. Y existen diferentes estrategias, ¿ya? Claro. Por lo general, lo que la gente que recién comienza con la parte de inteligencia artificial, lo que usa son clasificadores que ya están como programados, y el clasificador le entrega el nivel de correctitud, digamos, y de exactitud que tiene con lo que uno estaba pensando, ¿ya? Pero hay toda una fase en que uno va entrenando poco a poco estos algoritmos de aprendizaje. Sí, en ese sentido, Julio, si puedes hablar un poquito más de tanto como el enfoque Machine Learning y el otro de Deep Learning, que serían redes neuronales. Me hicieron esa pregunta para cerrar. Estamos en la hora. Claro, lo que pasa es que siempre hay que tener, digamos, como ya mencionó un poco Carla, lo base previo, el conjunto de base de datos, que puede ser, digamos, muy amplia, muy corta, depende de eso. Porque puede pasar, digamos, situaciones que tú no tengas mucha información, tengas muy poca información, entonces tienes que, de alguna forma, trabajar con esa poca información que tienes. Ahora, si tienes mucha información, ahí ya también tienes que ver de la forma de cómo trabajar con esos datos. Y bueno, dependiendo mucho de la naturaleza de los datos que tú puedas tener, ya sea en distintas aplicaciones y todo eso, tienes que ver qué herramienta ocupar para Se eso. necesita una Entonces, buena base de datos. exactamente, entonces si tú tienes, por ejemplo, base de datos que es muy grande, por el caso de Big Data, lo recomendable sería utilizar el Deep Learning para eso. Justamente eso ahí, dado que está basado, por ejemplo, a métodos que te tratan de trabajar en forma estocástica y todo eso. Pero para datos que no son muy grandes, ya obviamente tendría que ocuparse los otros métodos tradicionales. ¿Ok? Y bueno, y en el caso particular que mencionan para la predicción del clima, bueno, se habrán dado cuenta de que siempre no la chuntan casi nunca a la predicción, ¿no? Y Claro. eso que posiblemente los modelos no están muy bien calibrados, puede ser. Y bueno, no solamente con respecto a utilizar las redes neuronales, sino también hay que utilizar otras herramientas, tipo ecuación diferencial y todo eso, para que se pueda obtener una buena predicción. Sí. Y bueno, siempre en toda predicción, en todos estos modelos, siempre va a haber errores. No todos los modelos son perfectos. Claro, depende de la calidad de los datos también, depende mucho de eso, sí. Bien. Algo súper importante de lo que mencionó Julio es que justo ayer mirando el clima, me pasaba de que uno mira el clima y hay algunos otros dispositivos que también están tomando información y los cuales deberían tomarse como entrada a las bases de datos y para estos mecanismos de clasificación. Ayer me pasaba de que decía, ¿está lloviendo? Me preguntaba, porque claro, si yo estoy incorporando nueva información y el mecanismo me puede decir, bueno, dije que no iba a llover, pero alguien me está diciendo que está lloviendo y yo tomo esa información, obviamente voy a lograr predecir con mayor cantidad de datos de exactitud, voy a tratar de poder decir que efectivamente hay un cambio y no predije de manera correcta que iba a llover porque hay mucha gente que me está diciendo que está lloviendo en su lugar. Sí, sí. Muchas gracias, le agradezco a todos por venir. Julio está grabando la charla, entonces va a estar disponible y en la charla también están los datos para que la gente del público también les haga consulta. Les agradezco de verdad esta oportunidad y nada, con esto damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.